noches amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Sueño Americano. En este programa no solamente aprenderás cómo invertir de manera segura en propiedades en Florida, Estados Unidos, sino que también tendremos una entretenida conversación cada semana con diferentes invitados del ámbito empresarial, político, docente, personas de los medios de comunicación, etcétera. Y como siempre, el día de hoy tenemos un tremendo invitado. Abogado de la Universidad de Chile, ex constituyente por el Distrito 9 y conocido como el abogado del pueblo. Su carisma, forma de ser, su forma franca de decir las cosas, lo hacen una persona pública muy querido a lo largo de todo el territorio nacional. Con ustedes en el día de hoy, don Rodrigo Logan. Rodrigo, muy bienvenido. Hola amigazo, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación, muy honrado, de verdad. Y además, a mí me encantan estos temas porque creo que uno de los falencias que tiene Chile es el tema de la educación financiera. Y hay tantas oportunidades que tenemos que se van pasando, porque siempre pensamos es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo no puedo. Y a mí me gusta el concepto del sueño americano, ¿eh? Me encanta. Qué bueno. Porque creo que nosotros lo podemos hacer desde la educación como el pilar fundamental y desde el emprendimiento, por cierto. Los dos pilares fundamentales sobre los cuales se lanza hacia el mundo de la sociedad o van creciendo las sociedades. Sí, de hecho, eso es algo súper importante lo que tú acabas de decir, porque inclusive hoy en día ni siquiera en la universidad existe mucha educación financiera en este tipo de cosas, como de inversión, sino que te hablan como sobre el libro, pero en realidad sobre la práctica, como sí lo comentan ciertos filántropos, inversionistas, como Robert Kiyosaki, Donald Trump, en ciertos libros, ¿no es cierto? Exactamente, Warren Buffett, que ahí te enseñan en la práctica cómo poder ocupar el sistema para lograr esto, apalancarse, ¿no es cierto? Pero si yo siempre insisto en mi relato y en mi narrativa y en mi vida, porque yo compro lo que vendo, como le digo, claro. En mi vida, los frutos, el testimonio, siempre les digo, miren, los dos pilares fundamentales sobre los cuales se va desenvolviendo la sociedad y va creciendo y va evolucionando son los fundamentales, son la educación y el emprendimiento. Y cuando yo hablo de educación no hablo de instrucción, que mucha gente confunde lo que es instrucción con educación. Instrucción es saber algo, castellano, matemáticas, un arte determinado. Pero la educación es un proceso que involucra muchas más variables, como por ejemplo la resolución pacífica de conflictos, el uso de tecnología de la información, aprender a hablar idiomas, el aprender a interrelacionarnos, el tema cívica, educación cívica y por cierto educación financiera. Yo a muchas personas les he dicho, imagínense, usted elija lo que quiera, dígame lo que usted quiera hacer. No se preocupe por el tema de rentabilidad todavía. Dígame, porque todos cuando chicos queríamos ser algo. Queríamos ser carabineros, bomberos, cineastas, mecánicos, y por distintas circunstancias no lo fuimos. ¿Por qué? Porque en el camino de la vida muchas veces fuimos tomando decisiones respecto al punto de vista de la rentabilidad. ¿Dónde voy a ganar más plata? Y dejé mi sueño. ¿Cuántos buenos cineastas ha perdido este país? ¿Cuántos mecánicos, diseñadores industriales, jardineros? ¿Cuánta gente que realmente le gustaba un arte determinado, sí, y no lo hizo? ¿Por qué? Por cambiar. ¿Qué hubiese pasado con esos ciudadanos si hubiesen entendido el concepto de la educación financiera? Hubiesen entendido qué es lo que es el interés variable, qué es lo que es el apalancamiento, qué es lo que es la oferta, la demanda, cómo la curva de costo. No, y además, complementario a eso, efectivamente, o sea, tú pudieras ser jardinero, pero pensar, tener el criterio de emprendedor o inversionista, ¿no es cierto? Y crear, ¿no es cierto? Una empresa donde tú hagas decoración de jardines, o sea, seas paisajista. Por supuesto. Entonces, claro, eres paisajista, te gustan las plantas, pero también generas un trabajo y generas mucho trabajo en función de eso mismo. Por supuesto, porque ahí tú practicas tu educación más el emprendimiento. El emprendimiento no es hacer empresas como dicen algunas, pues yo discrepo, que mira, todo empresario es emprendedor, pero no todo emprendedor es empresario necesariamente, porque sí, una persona que crea una familia también es un emprendedor. Una persona que emprende su carrera de amigos, su gestión universitaria, su gestión estudiantil, también es un emprendedor, pero no es empresario. Pero todo empresario tiene que ser emprendedor.
por lógica. Entonces, cuando uno tiene educación, uno dice, a ver, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, en el caso que tú pusiste, un jardinero. El jardinero dice, a ver, voy a aprender a costear, mi hora hombre. Ya, voy a aprender a hacer el costo fijo y variable de los productos. Y detecto, que yo puedo comprar en China, por ejemplo, las suculentas. Y esas suculentas después yo las coloco acá y hago un invernadero, y ese invernadero lo saco por Corfo o lo saco por Cercotec, ¿cachai? Y yo empiezo y planto esas plantas, y esas plantas después las ocupo a hacer paisajismo, ¿cachai? Claro. Y ahí empezamos. Y esa persona, ¿qué es lo que hace? Da trabajo a otras personas, va haciendo crecer, libre circulación de los bienes, competencia, así tiene que ser. Claro, lo que pasa, lo hemos conversado también en alguna otra con clientes, ¿no es cierto? Parece que también en el programa. Existe también en Chile un tema como que el que es técnico, porque para ser, por ejemplo, como decías tú, probablemente mecánico o un nivel técnico de paisajismo o cualquiera de estas carreras, en Chile muchas veces como que no es muy deseable, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces automáticamente las personas dicen, no, pero ¿cómo hay a estudiar paisajismo si en Chile no tenéis campo para eso? Un ejemplo concreto. Por mucho que sea una carrera universitaria, pero decir no tenéis campo. Entonces al final las personas como que tienen que estudiar las carreras tradicionales donde ven un campo laboral y si no, como que ellos mismos y ahí claro, es un tema también encuentro yo. Bueno, en lo personal, ahí yo sé que me voy a echar harta gente encima, pero para mí un cartón no define tu inteligencia. No, totalmente. Y yo estoy hablando de educación, no estoy hablando de certificación. Claro. Por ejemplo, cuando tú me hablas de certificación, yo soy abogado, tengo un título, estoy investido de la calidad de abogado. Pero no, yo estoy hablando de la educación, ese abogado es educado, claro. ese mecánico es educado. ¿Por qué? Porque si tú que sea perfeccionado. Claro, y además que el Estado tiene que ayudarlo. Mira, hoy día un tercio de los emprendimientos, al menos, un tercio está en la informalidad. Bueno, es cosa de ir al centro, darse una vuelta ahí como o a la estación Mapocho. Si nosotros tuviéramos educación y el Estado realmente quisiera fomentar, aquí no tenemos un Estado emprendedor, no. El Estado, nosotros somos el país en Sudamérica que tiene más instituciones vinculadas al emprendimiento. Más instituciones vinculadas y invertimos más plata en instituciones vinculadas al emprendimiento, pero las tasas de emprendimiento son malísimas. Eso quiere decir que la mayoría de esas instituciones sirve de poco, casi nada, porque lo están haciendo mal. Porque si no, no tendríamos tanta informalidad, si no, tampoco tendríamos tantos profesionales trabajando en esa informalidad. La informalidad provoca efectos secundarios nefastos en proveedores, trabajadores y en el pago de impuestos. Además, ¿ya? Te voy a dar un ejemplo. En el caso tú pusiste los mecánicos. Si el Estado realmente se preocupara de esto, ¿tú sabes cuánto ha aumentado el parque vehicular desde la pandemia hasta ahora? ¿En qué crees que la gente gastó la plata del retiro del 10%? Auto nuevo. Ya, ¿y tú sabes lo que provoca auto nuevo con las mismas calles? Choque. ¿Y sabes lo que provoca eso? Arreglos. ¿Y sabes qué se necesita? Mecánico. Claro. O sea, la necesidad está. Entonces la pregunta es ¿por qué estos mecánicos no emprenden formando sus propios talleres? Hoy día una de las cosas que uno de los... Le falta vocación financiera, probablemente. Eso es. Porque hoy día el mercado, tenemos mayor parque vehicular, tenemos más colisiones, también necesitamos más mantenciones porque el parque vehicular se aumenta, hay más autos. Y al haber más autos requieren mantenciones. Entonces la necesidad está. Lo mismo en los jardines. Hoy día existe tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, que el Ministerio de Medio Ambiente está invirtiendo en espacios verdes. Se necesita que todas las comunas lo tengan. ¿Por qué? Porque las comunas que más tienen espacios verdes hoy día por habitante, por metro cuadrado, son Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Pero se quiere ampliar a entregar hay un proyecto que es un proyecto país, que están haciendo, por ejemplo, las plazas de bolsillo, que así le llama el gobierno regional, sí. Las plazas de bolsillo, o están mejorando parques, como por ejemplo el Parque Bicentenario en Estación Central, el Parque La Pintana, el Cerro Chena, el Cerro Renca. Es importante porque permite, ¿no es cierto?, también tener a la familia un lugar de esparcimiento. Y ahí tiene un nicho donde pueden entrar, por ejemplo, jardineros. Y hay un montón, si la pega, hoy día para que tú puedas tener tu emprendimiento se necesita un servicio o un producto, alguien que te lo compre y alguien que lo venda. Pero hay que saberlo vender y hay que saberlo comprar. Porque muchas personas ni siquiera saben hacer el análisis de costo. Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, ¿cómo se calcula el precio de un bien? Y yo le digo, mira, el precio de un bien se calcula así, en simple. P es igual a C más U, o sea, es igual al costo más la utilidad que tú quieres. Y ese costo puede ser fijo o variable, en principio. Claro. Ya. Entonces yo le digo, ¿cómo es? Claro, si usted me vende algo a mí que me cuesta algo 100 pesos y yo lo vendo en 150 es porque las ganancias son 50. 100 más 50, 150. O
sea, la pregunta es cómo usted analiza sus costos. Porque muchos de los emprendedores aquí, como no tienen educación financiera, creen que todo ingreso es ganancia. Y entonces no es así, no es así porque está después muy lejos dicen, la verdad. no pagué la imposición a los trabajadores, no pagué el IVA, me llegó la renta, ¿cachai? Y entonces se ahogan y se mueren. La tasa, ¿tú sabes cuánto es la tasa de mortalidad de las pymes a los primeros 3 años? No, Un 90%. imagínate. 90%, o sea, ahí lo estamos realmente el Estado, hay muestras que no tiene una política de emprendimiento clara, porque el que debería dar estos parámetros es, por ley, el ministro de Economía. El ministro de Economía es el que debería generar proyectos para enseñar, y también el ministro de Hacienda, a propósito de enseñar el sistema impositivo a las empresas, saber qué es lo que es el régimen de 8, el D3, el 14A, perdón, el 14 de 8, 14 de 3, 14A, que uno es ProPyme, saber cuándo se pagan, cómo se pueden deferir los impuestos, o sea, educación financiera, educación legal y educación cívica. Perfecto. Oye, Educación. Estamos claros, Rodrigo, y sigamos avanzando porque el tiempo avanza Dale, rápidamente dale, aquí. Pregunta rápida aquí. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito de ti, como para que los que no te conocen, te conozcan. Tú eres casado, soltero, tienes hijos. Casado, tengo 3 hijos, Leticia 17, Joaquín de 15 y María Gracia de 7. Ah, está De bien, 7. plena época ahí de Sí, adolescente. Adolescente. Ya, está bien. Oye, y cuéntame un poquito, bueno, como te presenté al inicio, tú estudiaste Derecho en la Universidad de Chile, pero después cuéntanos un poquito cómo nació, ¿no es cierto?, Ciudadano Defensor, que yo sé que inicialmente partiste como con tus redes sociales, pero después esto creció exponencialmente a través, ¿no es cierto?, de televisión abierta. No sé, ahí no me acuerdo bien si fue la red primero y después Megavisión. Sí, mira, Cuéntanos un poquito. Lo que pasa es que cuando yo estudié Derecho en la Universidad de Chile y yo sufrí una crisis vocacional. Yo entré en el 99 y salí en el 2003. ¿Y qué pasó? Yo entré en una crisis vocacional porque para mí los abogados eran como los superhéroes de la gente. ¿Está? Porque tú sabes que todo está dominado por leyes, todo, Sí. todo, hasta el amor, incluso como digo yo. Por tanto, el profesional que domina las leyes, desde mi punto de vista, es el profesional más poderoso del sistema. No, y además tiene una ventaja de diferenciación con otra persona. Incluso yo este tema lo hemos peleado, porque yo incluso converso con hartos amigos que son médicos. Yo le digo, mira, un médico es súper importante en una sociedad, pero un médico es un constructor de la biología, como le digo, un mecánico biológico. Porque ustedes no pueden crear nada y no pueden levantar un muerto. En cambio, un abogado sí puede transformar una persona que no existe. Porque domina, por eso que la responsabilidad es tan grande. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue mi crisis vocacional? Mi crisis vocacional es que si todo está regulado por leyes y los abogados somos las personas que abogamos por los derechos de otros, ¿por qué hay tanta injusticia? Y yo veía que muchos abogados tenían la respuesta, pero no se la decían a la gente. Y no se la decían, y a mí eso me frustró. Yo tenía profesores, da igual el nombre, en la Universidad de Chile, que yo los veía y decía, pero si usted tiene que ayudar a la gente. Y veía que lo único que trataban era de ayudar a sus patrimonios O sea, propios. eso tú lo consideraste como un desafío importante. Absolutamente. Claro. Y como entré en esa crisis, empecé a estudiar, y además yo tuve un profesor que se llamaba Sergio Espejo Yaxi, que fue ministro de Transporte, y él en una de sus clases que se llama Regulación de los Servicios Públicos, logra explicar una ley con una función matemática. Y yo dije, wow, y eso me voló la cabeza, y ahí yo empecé a estudiar ingeniería. Y yo estudié un máster, un MBA en la Escuela de Ingeniería, que yo se lo agradezco a la vida y a Dios, porque entré a estudiar con ingenieros. Entonces, una formación Y ellos me empezaron a hablar de procesos, estructura, fórmulas, finanzas y, por cierto, mucha matemática derivada, demostraciones, funciones, matrices econométricas, y me encantó. Y ahí después estudié el máster en planificación tributaria. Y el máster en planificación se me hizo muy simple porque tenía el tema de la ley que yo lo podía resumir en fórmulas matemáticas. Y ahí llegó un momento en el cual con un amigo, Ricardo Martínez, un compañero de universidad, que empezamos con un proyecto que se llama Tu Voto Cuenta y Observatorio Legislativo. El Observatorio Legislativo era mirar todo lo que pasaba en la legislación y bajarlo. Teníamos una sección que se llamaba La Ley en 100 segundos. Yo en 100 segundos tenía que explicarte la ley. Qué bueno. Y empezábamos a explicarla. Y si tú no la entendías, porque yo estaba mal, no tú. En 100 segundos. Y eso después lo llevamos a un concepto que se llama Tu Voto Cuenta. Y así empezamos a hacerlo. Y yo empecé a hacer algo que a mí me fascina, que es hacer clases en la universidad. Y un día cuando llega el tema de la pandemia, yo a mis alumnos les dije, ¿sabe qué? No quiero que ustedes vengan para acá a arriesgarse, o que vengan con sueño, que vengan, o que no vengan. ¿Saben qué? Miren, quédense en la casa y yo les voy a grabar las clases.
Para que usted, pero el compromiso es que yo las voy a grabar, yo voy a hacer el esfuerzo, pero ustedes tienen que ver las clases y vamos a hacer un feedback. Y cada tanto vamos a tener una clase presencial, donde nos va a haber separación, distanciamiento social, pero ustedes tienen que hacerlo y yo les preparaba las clases. ¿Cachai? Ya. Y en una de esas clases, como yo hacía clase en ingeniería, hacía clase en Derecho y en Ingeniería, en la Bernardo Higgins, y después estaba en la Finisterra, en Ingeniería. Empecé a hablar sobre el tema del Derecho Ley 3500, del sistema de AFP. Entonces, claro, para los abogados yo les mostraba cómo funcionaba el sistema de AFP desde el punto de vista de la estructura y orgánica, y a los ingenieros cómo funcionaba el tema de la inversión de acción, el portfolio, cómo era la inversión directa. O sea, para que ellos supieran que no era que la AFP tuviera la plata en la caja fuerte, sino que la invertían en activos de renta fija, renta variable. No, y la mayoría además de esos fondos están en Estados Unidos justamente. Absolutamente. Entonces una vez lo vio el papá de uno de los alumnos, que era productor de televisión. Y él me lleva primero al Canal 13, Canal 13 no me pescó. Y después esa misma persona dice, no, vamos a hacer que te escuchen, y me llevan a la red. Estaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Mentira verdadera, ¿no? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el director ejecutivo. Un tipo de lente que escribió un libro de Michael Jackson. ¿Cómo se llama? No sé. Ya, se me olvidó. Yeah. Y él me lleva y me dice, ya, mira, vaya a estar 20 minutos con Eduardo Fuentes y si funcionáis, seguimos. Y ese día estuve 2 horas y media. Chuta. Y de ahí al otro día me invitaron de nuevo. Incluso ese día me acuerdo que venía el programa El Salfate. Y llamaron a Salfate porque no fuera el programa y el de nosotros se alargó. Porque la gente... Y me llamaron y me dijeron, mira, nunca habíamos marcado tanto rating desde el programa que se llamaba Cóctel, un programa que hacía el Quique Morandé. Me acuerdo. Antiguo. Y me llamó el dueño. Ese de los 90. Me llamó el dueño de la... Y me dice, nunca habíamos marcado tanto rating. ¿Ah? Y empezamos así, empezamos a marcar. Y ahí, ciudadano. Y, ¿qué es lo que pasa? Yo trataba de bajar la ley, pero en términos simples. O sea, para que la gente entendiera qué es lo que es la inflación, qué es lo que es el Producto Interno Bruto, cómo se vincula el Producto Interno Bruto con el crédito que te da educación financiera, po. Nada más. Y educación cívica y educación financiera. Educación, amigo, eso. Sí, así. Básicamente. Oye, buenísimo. Oye, y bueno, ¿qué te motivó después de esto, no es cierto, a postularte como constituyente? Porque de ahí te pegaste el salto. Es que yo estaba en Mentiras Verdaderas y yo decía, ¿cómo le explico a la gente este concepto, pero de una forma que le haga sentido? Porque si no, la gente me va a preguntar, bueno, ¿y para qué me está explicando esto? Entonces yo creé un concepto que se llama el escudo ciudadano, donde le dije a la gente, así como el escudo del Capitán América, claro. Y le dije, mire, nosotros tenemos que defendernos frente al Estado. No es que el Estado sea nuestro enemigo, pero el Estado no tiene hoy día el incentivo, lamentablemente, de querer protegernos. Nosotros tenemos que protegernos y para eso tiene que preocuparse de estas leyes. Primero la Constitución. Y le dije, la Constitución nos asegura esto. Y esto lo podemos hacer valer frente al Estado. Tenemos que ver el tema del crédito, el tema de seguro, el tema del TAC. Y creo ese sistema. Y empezamos a hablarlo. Y un día, en una de las... Eduardo Fuentes me dice, oye, la gente pregunta lo siguiente. En ese momento estaba el proceso constituyente recién. Estaba iniciándose. Después del tema del octubrismo. Y la gente pregunta y dice, señor Logan, si usted nos defiende, ¿por qué no nos va a defender adentro de la convención? Y yo dije, chuta, no lo había pensado, porque para mí era... Claro. Entonces... Se abrió una oportunidad y dijiste, bueno, sí, vamos. Claro, y yo lo conversé con mi señora, porque mi señora me dice, la política, Rodrigo, problema... Y justo en ese intertanto pasa algo muy loco, porque yo soy cristiano. Entonces cada decisión que yo tomo se la pregunto a Dios. Mira. Y no la tomo si es que Dios no me responde. ¿Entendés? Yeah. ¿Y qué pasó? Justo en ese intertanto yo estaba en Mentiras Verdaderas. Y pasa que en el matinal del 9, yo le digo el 9, bueno, es Mega, claro. Le cortan el pelo a uno de los camarógrafos, ¿te acordás? Y echaron al panelista, lo sacan. No voy a decir el nombre porque no, doble victimización, ¿para qué? No, ¿para qué? Pero el punto es que ahí el director de ese matinal, que es el director que hoy día está en el reality del 13, que se llama Ignacio Corbalán, llama y dice, oye, necesitamos subir el rating porque se le había ido la Pati Maldonado, Carol Dance y el Lucho Jara. Y ellos habían sido el matinal con más rating y habían bajado y había subido el matinal del 11, cuando estaba Julio César. Perfecto. Y dice, ¿a quién traemos? Y él dice, oye, hay un cabro que habla sobre la AFP, tráiganlo para acá, a ver si puede. Y dice justo, y empieza y me dicen, ya, vaya a estar 20 minutos, la misma. Y ahí me quedé al otro día y me quedé durante 1 año y medio. El tema es que cuando yo le dije a Dios, le dije, ¿qué quieres que yo haga?
¿Quieres que sigan las comunicaciones o que vaya al tema de la política? Y a propósito de yo ser panelista, me di cuenta de que era necesario que alguien a los políticos le hablara desde una equidad, pero mirado del lado ciudadano. Claro. Y esa fue la decisión, así me habló Dios. Yo me acuerdo que estaba con el senador Moreira, y yo a toda la gente le digo ciudadano. Para mí somos equivalentes, no iguales, equivalentes. Entonces somos ciudadanos. Ese término, él es el ciudadano camarógrafo, tú eres el ciudadano conductor, y él era el ciudadano senador. ¿Cachai? Entonces Claro. yo le digo ciudadano Moreira. Y él se ríe y me dice senador, y le digo, no, pues si usted aquí no es senador. Usted aquí en este programa es un ciudadano más. Y como yo como ciudadano tengo derecho a preguntarle. Y él dice, ¿sabes qué? Tiene razón. Lo mismo hice con Claudio Rego. Y ahí yo dije, dale, se necesita que haya una voz, la voz de los sin voz, como digo yo. A propósito de un libro, parafraseando un libro de Enrique Krauss. Claro. Y yo dije, pues me voy a transformar en la voz de los sin voz adentro. Del ciudadano corriente, en el fondo, para que se entienda y haciendo la transmitirlo. pregunta del ciudadano corriente. Claro. No esas preguntas ompulosas o con términos que nadie entiende, sino que la pregunta es, bueno, ¿y esto para qué? Oye, ¿y qué desafío o aprendizaje en ese periodo siendo ya constituyente que te marcó o qué te dejó, ¿no es cierto? Porque imagino que eso fue un proceso histórico en Chile y bueno, y fue bastante especial. Como que Fue histórico e histérico. Además. Sí, bueno, sí. No, pero mira, yo le agradezco a Dios haber estado en la televisión trabajando antes de la política, porque son modelos muy parecidos. Ah, mira. Muy parecidos. Y gracias a que yo había trabajado en televisión, pude soportar algunas cosas, porque trabajar en política es súper complicado, porque en política la gente tiende a creer que el político la forma de que se lleva la política hoy día es tranquilo, que todos somos equivalentes, que nos respetamos porque somos representantes del pueblo, las pinzas. Es un nido de tiburones, hay que decirlo, donde hay gente que tú dices, oye, pero no está operando para el bien común, está operando para su partido político, para su grupo de interés, y tú le decís, oye, pero esto no se hace, ¿cachai? Y resulta de que vienen los ataques lo hacen a través de la prensa. También tienes que saber cómo contestarle a los periodistas, tienes que saber qué decir, qué no decir, tienes que saber manejarte, porque claro, imagínate, en esa convención, el único independiente, 100% independiente era yo, de los 155. Imagínate. Entonces imagínate llegar a un lugar donde era el ex Congreso, llegar a un lugar donde no sabía dónde estaba el baño, no sabía, había que presentar un proyecto donde no sabía dónde estaba la oficina de parte, y trataba, sin llorar, pero era como ya, vamos a discutir proyectos. Yo me tomé, antes de que iniciara la convención, yo me tomé cafés con 115 convencionales, los llamé por teléfono, ¿cachai? A la Tere Marino, Hugo Gutiérrez, y le decía, oye, ¿sabes qué? Quiero conocerte, porque vamos a hacer, pensando en la política griega, porque vamos a ser compañeros para hacer algo para Chile. Yo, de verdad, quería hacer algo y me tomé café con 115. Chuta. Y cuando llegué, me di cuenta de que, ya, pues, empecemos a trabajar. Y la primera, no vamos a trabajar porque no tenemos silla. No vamos a trabajar porque, bueno, pero ya, trabajemos en el patio. No vamos a Y empecé a cachar que la gente del Frente Amplio no me quería. Porque dice, no, este es de derecha. La gente de derecha me decía, este es comunista. Los pueblos originarios me decían, no, vos no sois de acá. y yo dije, ¿y entonces qué soy? ¿Cachai? Claro. Entonces, andaba como buscando amigos. ¿Cachai? O sea, moraleja, te tenés que hacer de un partido. O empezar a tener más redes, porque claro, ¿cuál es el tema? Que uno confunde el ser independiente muchas veces con hacer la crítica hacia. Eso es una de las cosas que aprendí. Hay veces que ser mejor prudente, muchas veces, y quedarse callado. No transgredir tus convicciones, pero sí quedarse callado, porque yo muchas veces hablé de manera muy crítica, ¿sí? La forma estuvo mal, no el fondo. Sí, con la forma, las estructuras con las que hacen los partidos. Claro. Pero después me di cuenta que hacer eso me dejó fuera. Y al final, fíjate que quienes me adoptaron fue una bancada que se llamaba la campaña por el apruebo, el comité por el apruebo, donde estaba Felipe Arboe, cáchate, Felipe Arboe, Fuad Chaín, Miguel Ángel Boto, estaba Luis Barceló y había Castillo Velasco. Y estaba Betsy Gallardo al principio, después se fue, y también estaba Renato Garín. ¿Y por qué te digo que me llamó la atención y que gracias a Dios? Porque como eran todos políticos avesados, habían sido senadores, diputados, subsecretarios, intendentes, Barceló, me enseñaron mucho de cómo se hace la política. Y ahí aprendí yo, por ejemplo, me dice, no andes en busca de todo, anda en busca del jefe.
¿Cómo? Me dice, en el Frente Amplio. No ande en busca de todo, anda a hablar con Atria. Porque Atria habla por todo el Frente Amplio. Claro. ¿En serio? Sí, pues. No vayas en busca de la lista del pueblo. Anda en busca de Rodrigo Rojas Báez. Habla con él. O habla con... ¿Cachai? Sí. Entonces yo dije, o sea, la política se hace con caudillos. Sí, me dicen. Perfecto. Y me enseñaron un montón de cosas. Y como yo ya venía con la peta, aprendí también a ser más conciso al hablar con la prensa, porque muchas veces lo que digas será usado en tu contra. Sí. Oye, Rodrigo, y pasando ya a lo que es el sueño americano. No sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos. ¿Conoces? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que más te ha impactado, digamos? El orden. O sea, lo que más me impacta o lo que más me gusta. Lo que más me impacta es... Por lo que más te gusta. Sí, pues lo que más me impacta ya es la visión del norteamericano de que son el mejor país del mundo. La visión que de... lo somos. Claro, la visión de que son un país autosuficiente y que tienen todo adentro. Porque como Estados Unidos, más allá como Estados Unidos tienen todos los climas. O sea, de hecho, a mi hija, cuando le enseñan los continentes, le explican que como Estados Unidos es América. América, ¿sí? Eso es Estados Unidos. América, ¿sí? Y el orden. Fíjate que siempre... A ver, el tema del sueño americano es un tema que a ti te lo dicen, pero cuesta creerlo hasta que estás en Estados Unidos. Hasta que ves una persona que llegó como inmigrante y tiene habilidad en las manos, por ejemplo, para techar casa. Ejemplo, meter ureta, que siempre me lo encuentro, en que él dice, él repara techo. Ese gallo se estaría forrado en Estados Unidos. Sí. Cuando yo lo vi, gente que reparaba casa, que cuidaba, que salía a pasear perros, allá de cualquier cosa, hasta lavando copa, compadre. Sí. De hecho, tengo una anécdota con eso porque hace poquito se llovió una casa de un cliente, ¿ya? Después del huracán, una filtración y se vio un poquito. Bueno, sometimos la novedad al seguro y por una novedad que fue menor, recuperamos del seguro casi $14.000. Bueno, con esos $14.000 reparamos el detallito que no gastamos ni 1.000 y le cambiamos piso a todo el segundo piso que tenía alfombra vieja, le pusimos piso y salió como $5.500 y se quedó con la mitad de la plata más o menos y con el piso completamente cambiado. Sí, pues. Y fíjate que ese concepto de que aquí las cosas funcionan, que aquí el sistema, porque fíjate cómo nace Estados Unidos. Si Estados Unidos no es un país que esté formado por gente pura en cuanto a sangre, a raza. No. Ellos son una mezcla de distintos... Puro inmigrante. Puro inmigrante. Pero si tú lees la declaración de independencia de Estados Unidos, es muy parecida a la declaración de nosotros en cuanto al respeto a las libertades. Ellos dicen, nosotros creamos el Estado, no el Estado a nosotros. Por eso que el Estado tiene que permitirnos nuestra mayor realización material y espiritual posible, que lo dice nuestra Constitución, pero aquí se respeta poco. Pero en algún momento se respetó. ¿Y por qué te digo? Porque el gringo tiene una característica. ¿Tú te has fijado que el gringo, uno siempre dice, el gringo es bobo? ¿Por qué es bobo? Porque el gringo respeta las reglas. Sí, pues respeta. Y te cree. Si tú le decís, te voy a pagar... Entonces, eso es clave lo que toca decir. Entonces tú decías, el gringo es como... ¿Cachai? Porque tú le decís, te cree todo. Todo. A diferencia del chino, el indio, el brasilero. Pero el gringo te advierte algo. Y te dice, mira, tú acá, si tú me dices que vas a hacer A, yo te creo. Y te voy a dar toda la... Pero si tú me engañas, no pagando impuestos, o estafa, o acá, no, yo te voy a dar una pena que va a ser una pena gigantesca. Sí. Y acá te sumo las penas, no es como en Estados Unidos que tienen la regla. O sea, allá podéis tener 3 cadenas perpetuas, ¿sí? Tranquilamente. Oye, si después de 500, lo que hicieron con Bernard Madoff, acuérdate, le dieron 1.500 años. Sí. Si ya con 500 ya no iba a salir, pues era bien. Ni con 200. Ni con 200. Y allá incluso tú sabes que hay estados donde la cadena es perpetua. O sea, tú te mueres y no puedes salir del complejo penitenciario. Tienen un cementerio adentro. Porque la cadena era, ni siquiera tu cuerpo puede salir. ¿Cachai? O sea, allá el gringo te dice, acá lo puedes hacer. Pero me engañáis, listo, tenéis que ser muy hábil. Porque si te pillo, entonces eso hace que el sistema sea súper loco. Porque el desenvolvimiento en los negocios es muy de confianza. Es que te obliga a que sea transparente. Absolutamente. Porque si no es transparente, tú pagas las consecuencias. Eso, pero fíjate que ellos respetan la libertad incluso en eso. Porque dice, incluso te permito que seas bandido, porque tú ya sabes las consecuencias. Claro. ¿Está ahí? Y eso es, y te digo, ese concepto nosotros también lo tuvimos. Mira, muchas de las cosas que hoy día se hablan sobre el mercado financiero y cómo está las reglas que estén poniendo, por ejemplo, Javier Milei
en Argentina, el presidente Milei. Sí. Y el presidente Trump dicen que son maravillosas, y no saben que esas fueron creadas aquí en Chile por José Piñera y por Hernán Vigi. Yo te voy a contar cuáles. Mira. Muchas. Por ejemplo, el concepto de las concesiones, el concepto de liberación cambiaria, el concepto del principio de subsidiariedad real que está aplicando Javier Milei, ese es chileno, y él mismo lo dijo. Digo, si eso no se me ocurrió a mí. Mira, increíble, eso no tenía idea. Oye, y bueno, ¿qué opinas, por ejemplo, sobre la posibilidad de tener, si pudieras, no sé, una propiedad en Miami, en Orlando, en algún lugar de Estados Unidos que a ti te guste, ya sea como para irte a vivir o tal vez como por una propiedad de inversión? ¿Qué opinión Sí, tienes? pues, ¿no? Primero, por un tema de inversión. Segundo, tema de seguridad. Y tercero, por un tema de residencia comercial. No, lo que pasa es que sobre $300.000 en una propiedad, yo tengo derecho a iniciar trámites de residencia comercial en Estados Unidos. Claro, con la famosa visa inversionista. Visa inversionista, ¿cachai? Entonces te permite que si hay una inestabilidad en el país, te puedas ir para allá. No, ojo, cuando digo esto, una vez alguien me dijo, pero es que está diciendo que si cometí un delito en Chile, no. Porque igual allá te van a pescar, porque tiene tratado de extradición, así que no es por eso. Es por un tema de residencia comercial y es por un tema de poder hacer una estructuración de tus finanzas y la carga impositiva. Porque acuérdense que tenemos un tratado que evita la doble tributación con Estados Unidos. Sí, exactamente. Sí, porque hay que aclararlo porque... Sí, bueno, hay varias cosas se me vienen, pero después ya vamos a tocar ese tema. Oye, pero ¿tú has conocido a alguien que haya invertido allá? Un montón de gente. Y experiencia, si podéis compartir alguna, en general, sin nombre, nada, pero ¿qué te han comentado? ¿Buena experiencia, mala experiencia? No, pues muy buena experiencia. Lo que pasa es que, a ver, cuando han llegado a mí, han sido malas experiencias. ¿Por qué llegan mal? Porque no se asesoran bien. Porque hoy día tenemos un punto, hoy día, un comentario súper personal, hoy día estamos llenos de brokers. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchos dicen, no, yo soy broker. ¿Y por qué soy broker? Porque yo vendo y te puedo asesorar en el mercado inmobiliario, y yo he visto que esas personas, yo le hago un par de preguntas y se nota que no saben. Claro. O sea, lo que son es revendedores. Trabajan para la inmobiliaria o trabajan para un broker de allá que sí sabe, y lo que hacen es dropshipping, o sea, se ganan Exactamente. se ganan el ticket, ¿cachai? Exactamente. Pero el aporte real, él es un intermediario, lo único que me está haciendo, me está subiendo el precio, y cuando yo le hago preguntas, no sabe. Entonces, porque en Estados Unidos tú puedes invertir como persona natural o también con una LLC, o sea, formando una persona jurídica. Sí. Y hay bancos que tú lo puedes hacer directamente en Chile, no tienes que ir para allá. Pero también tienes que asegurarte de que tengas una contraparte allá, que vea el tema de los seguros, el tema del contador, el tema de los impuestos, que vea la propiedad, que la revise y que te haga la deducción de las mantenciones, porque si no, hay que terminar pagando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen, muchos acá creen en los brokers, han gastado plata y después vienen y me dicen qué mala inversión que hice. Pero cuando se la regularizamos, le regularizamos la situación, en Orlando, en Tampa, el mismo Miami, ¿cachai? Porque en Tampa hoy día está teniendo una renta importante. Pero maravilloso, ¿cachai? Y la regularizamos, incluso logramos que los mismos bancos de allá nos presten plata por este problema que tuvimos en esta deuda. Y el mismo banco te dice, no te preocupes, yo te voy sacando un pedacito del arriendo, ¿cachai? Para pagarme esa deuda con los intereses, y en 24 meses, y más encima te lo dicen, en 24 meses la deuda está pagada. Entonces después de 2 años empezáis a recibir el arriendo completo. Y la gente no tuvo que sacar ningún peso, ¿cachai? Y le solucionamos el problema. Y ahí dicen, qué bueno, ¿por qué? Porque la rentabilidad de las propiedades en Estados Unidos son mayores que la de Chile. La tasa de ocupación es mucho más alta, ¿ya? Y además las proyecciones futuras a propósito del crecimiento de las ciudades, el turismo y la estabilidad social, política, institucional, económica. Y además que ellos tienen allá un sistema que da muchas garantías, porque allá, por ejemplo, el real estate, el concepto del corredor, de la inversión, pero específicamente el corredor, allá el corredor tiene que estar licenciado, tiene que tener una licencia por estado. Y por tanto, las propiedades entran a un gran portal. No es que yo tenga que estar buscando, sino que entra a un portal donde todos pueden participar, porque con eso mejora la eficacia y la eficiencia de la operación. Segundo, los contratos son todos el mismo. Y son contratos trazables que yo los puedo revisar porque están visados por la autoridad. Entonces me da confianza y eso hace que sea más rápido el flujo. Por tanto, el flujo. Y lo otro es que allá los procedimientos judiciales funcionan rapidísimo. El que no me pague el arriendo se demora nada en salir. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe. Entonces eso me da seguridad a mí de acá. Maravilloso. Bueno, ahí
tocaste como 10 temas en uno. Perdón. No, espectacular. Voy a tratar de ir como... Disculpa, y además, otra cosa. Complementando. Porque acá en Chile tenemos un problema que a través de ser inversor inmobiliario te lo podéis sacar. Mira, en Chile nosotros, la banca chilena es como un club de Toby, un candadito cerradito. Entonces tenemos los bancos que hay y no le han permitido a nuevos bancos entrar. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con el Banco de China? Sí. Que quedó como agencia, gastó millones de dólares y estuvo 3 años, al final no logró la licencia como banco, sino que logró ser una agencia de banco internacional. Entonces los bancos como que se cuidan y no dejan entrar. Y yo he hecho varias veces el ejercicio de saber qué pasaría si yo pido un crédito hipotecario en dólares versus el crédito que pido en Chile. ¿Sabes cuántas veces pagas en Chile tu propiedad en promedio? 8 veces. Imagínate. ¿Sabes cuánto la pagas en promedio en cualquier banco comercial norteamericano? De 2,7 a 3,4 veces. La pregunta es, ¿usted, ciudadano, tiene acceso a ir a un banco norteamericano y decirle présteme plata en dólares? En dólares, con todo lo que eso significa. Sí. No tenés. Pero si tú eres un inversor inmobiliario, necesariamente tienes que abrir una cuenta ya. Sí. Y ahí ya puedes hacerlo. Porque ahí ellos pueden prestarte plata para hacer una inversión en Chile. Después de 18 meses que tengas esa inversión, que generalmente es 12 porque te hacen la evaluación, el récord que hablábamos. Sí. Fuera de cámara. Fuera de cámara, un récord. El banco dice, mira, tú has tenido un comportamiento correcto, empieza a entregarnos información de lo que estás haciendo en Chile. Y ellos te dicen, ¿para qué quieres la plata? No, que quiero invertir en Chile, porque hoy día hay un sobrestock inmobiliario, lo que está pasando, y hay buena oportunidad, y el banco gringo te pasa plata para que inviertas acá a través de la cuenta, y te lo hace a través de un SWIFT. Bueno, ahí... Sí, o sea, mira, tú tocaste una serie como de conceptos clave. Yo quería complementar efectivamente lo importante es que la persona tenga los estudios pertinentes y las certificaciones pertinentes, porque ha pasado, de hecho, no hace mucho pasó que a un chileno lo funaron allá en Miami particularmente porque no tenía las licencias. Eso es lo primero. Lo segundo, yo siempre digo que tiene que ser una persona que sea local, que conozca el mercado y que tenga la expertise necesaria, justamente lo que tú decías, ¿ya? Y lo tercero que es importante transmitir, que legalmente en Chile, ¿no es cierto?, ninguna empresa en Chile te puede vender propiedad en Estados Unidos. ¿Ya? No. ¿Por qué? Porque tú para tener esas certificaciones, tú tienes que ser residente o ciudadano, ¿ya? Y tienes que primero estudiar, después dar un examen del Estado, ¿no es cierto? Sí, y posteriormente comenzar a vender. Entonces, a mí me pasa mucho que de repente me llegan clientes que han y comprado... recertificaciones cada cierto tiempo. Exactamente, exacto. Y todos los años, de hecho. Y me pasa mucho que normalmente me llega un cliente, oye, compré esto hace 2, 3 años, ¿verdad? Quiero ver cuánto se ha valorizado. Y resulta que todavía muchas veces no llega al valor, pero no porque esa propiedad no se haya valorizado, sino que porque lo compró a través de empresas chilenas, Sí, que en el fondo hizo un poco de intermediación, lo que tú acabas de explicar. Entonces, se lo vendí yo mismo, pero no se lo vendí yo como Juan Pablo Melo, se lo vendí yo como intermediario para esa empresa chilena. Entonces, como recomendación, siempre tratar de asesorarse con una persona que tenga todas estas certificaciones, que sea una persona local y que conozca muy bien el mercado. Sí, porque la explicación ahí es, miren, ciudadanos, si usted está dentro de Estados Unidos, sus propiedades se valoran por la compra-venta, adentro de Estados Unidos. Entonces, si yo compré algo en 5, después lo vendo en 10, de 10 lo vendo en 15, de 15 lo vendo en 50, de 50 en 65, eso que partió valiendo 5, ahora vale 65 en Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, mire todas las operaciones. Pero supongamos que usted lo compró en 5 y lo vendió en 10, y ese que está en 10 está en Chile. Y el de Chile a usted se lo vendió en 30, no significa que en Estados Unidos valga 30. Eso es porque clave. Estados Unidos te dice, lo que hagan en Chile es problema suyo. Exactamente, eso es Acá clave. no tiene flujo, no tiene trazabilidad esa venta. Por eso que muchos dicen, No hay ganancia. mi propiedad vale $30.000 y Estados Unidos dice, no, acá no vale eso. Bueno, a mí me ha pasado que la otra vez, por ejemplo, un cliente compró un terreno por $60.000, que lo había comprado hace 5 años, y resulta que yo voy a ver el terreno en ese momento y el terreno valía $20.000. $20.000, claro. O sea, y cuando él lo compró por 60 valía 5. Y lo calzaron, pues claro. ¿Y por qué? Porque no preguntan, porque Claro. no hacen la evaluación de tasación, porque allá las tasaciones pueden ser tasación reconstrucción, tasación comercial, tasación comparativa y tasación fiscal. Allá en Estados Unidos, que existen acá, pero allá te las transparentan. Sí, allá está todo transparentado. De hecho, bueno, aquí hicimos varios de los puntos que tú tocaste. Importante. Lo primero que quiero transmitir es que todo este proceso, yo ayudo a mis clientes, Rodrigo, con todo el proceso completo. Eso. Desde el traspaso de los dineros desde Chile hasta Estados Unidos, después
la inspección de la propiedad, la tasación, el proceso de compra, la elaboración del contrato, después la compra de la propiedad, después si hay que rentarla, después la administración de la propiedad. O sea, yo no lo suelto nunca. Eso es lo primero. Y segundo, que tú lo comentaste también. Y la reinversión de los fondos. Y la reinversión. Para que no paguen pues, claro. Pues, bueno, de hecho también eso es clave. Existe, y aprovecho ese dato para que las personas... Sí, en Estados Unidos técnicamente se llama Exchange 1031, que corresponde a diferir el pago de impuestos. Entonces, ¿cuál es la gracia? Un poco lo que tú decías, si tú compras una propiedad en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo compras en 10, después tú lo vendes 5 años después en 20, cuando tú quieras vender esa propiedad, tú puedes vender esa propiedad y inicialmente no pagar 0% de impuesto. ¿Por qué? Porque lo que hace es difiere. Entonces tú tienes un plazo ahí de 45 días para escoger la nueva propiedad que te gustó, seleccionar, y antes de 180 días tú haces el cierre de esa propiedad. Y eso te permite pagar 0% de impuesto por esa ganancia que tú generaste, y ocupas esa plata para reinvertirla, ¿no es cierto? Y tener una mayor, digamos, poder comprar una propiedad de mayor costo, ¿no es cierto? Y te puede apalancar. Y apalancarte. Y esa es la gracia. Entonces, obviamente uno va creciendo y va generando... ¿Sabes quién inventó esa regla? ¿No? Aquí la inventaron aquí en Chile en el año 74. ¿Cómo funcionaba el FUT? El FUT funcionaba de esa manera. Es toda la ganancia que usted tenga de su empresa. Si usted la retira, le vamos a cobrar impuestos. Pero el FUT decía, si usted la deja en el fondo de utilidades tributables y usted la reinvierte en su misma empresa, en bienes de capital, en apertura de mercado, no solo usted no la va a pagar, sino que la va a pagar cuando retire, pero al final. O sea, acá yo siempre comento, acá hay un montón de medidas que hacemos en Estados Unidos que podrían ser perfectamente utilizables acá. Habría que ver... Sí, pues, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que para eso tendríais que hacer el cambio de creer que el mercado dinamiza las relaciones comerciales y ayuda a generar valor en los distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un sistema que es un sistema neomarxista desde el punto de vista político, sí, claro, que no cree eso, entonces no lo va a hacer. Oye, y el otro punto que quería, que tú lo tocaste también, allá es tremendamente transparente, ¿no es cierto?, todo el proceso del crédito hipotecario, y es completamente independiente. O sea, tú, por ejemplo, a diferencia en Chile, el banco, tú sacas el crédito hipotecario con el banco X y el banco te hace todo el proceso completo. Llámese estudio título, sí, pues. Te vende el seguro de gravamen, el seguro vía, todo. Bueno, allá eso es completamente legal y arbitrario. O sea, si el crédito te lo da un banco. El dinero lo resguarda otra institución que se llama Casa de Títulos. La inspección de la propiedad, organismo independiente. El realtor, como yo, puede ser cualquiera. Yo, el otro, el de al frente, lo que sea. El seguro, otro. O sea, todos son unidades completamente independientes. Entonces, claro... Pero que se unen en el portal. Pero que se unen claro, en el portal, sí, y que están siempre, ¿no es cierto?, súper vigilados también, en este caso por mí, que soy el que articulo todo el proceso. Y que eres responsable frente a la autoridad. Y que soy responsable frente a la autoridad legalmente, con una responsabilidad fiduciaria. Sí, pues. Por eso yo siempre cuento como anécdota, en Estados Unidos, donde tienes que saber, los abogados, los médicos, los corredores de bolsa y los brokers inmobiliarios, realtors, tienen que mandar a poner sus huellas digitales, ¿no es cierto? Y eso se manda a estudiar ya sea al FBI, a la CIA, etcétera. Sí, porque yo podría ser narcotraficante y pescar la plata y pasártela y decirme cómprame allá. Exacto. Y tú, sabiendo que soy narcotraficante, tú vas y lo haces, allá te vais preso. Sí, pues no, es complicado. Porque no verificaste el origen de los fondos. Exactamente. Oye, bueno, quiero, por favor, señor director, quiero que invitarlo, ¿no es cierto?, a ver una casa nueva, sí, que a mí me gusta mucho este mercado, a un precio bastante accesible, porque el otro día en mi Instagram me decía, oye, Juan Pablo, pero estáis poniendo puras casas extremadamente caras. Bueno, entonces, a raíz de que uno escucha, ¿no es cierto?, y que encontré toda la razón por lo demás, una casa mucho más accesible, en torno a los 300.000 pesos. Por favor, señor director, ponga la casa nomás, los $300.000, perdón. ¿Sabías que desde $299.000 puedes tener tu casa en Florida? Sí, en Estados Unidos, en una zona que está creciendo y a solo minutos de Disney World. Imagina despertar cada día en Haines City, rodeado de tranquilidad, en una casa nueva, moderna, de 3 a 5 dormitorios, cocina espaciosa y patios ideales para disfrutar en familia. Además, estarás cerca de parques, tiendas,
restaurantes y todo lo que necesitas para vivir o invertir. Perfecto, mira, la gracia de este modelo de negocio, Rodrigo, es que, por ejemplo, en esta casa particularmente, que vale $300.000, tú tienes... O sea, 7.239 UF. Exactamente. Accesible. Imagínate, tú siendo extranjero, tú ni siquiera tienes que tener las 7.000, tú tienes que tener un tercio de eso. O sea, estamos hablando de 2.000 y tantas UF como pie. Porque el resto es financiado por la banca americana. Entonces, por eso se ha venido, ¿no es cierto?, este auge tan importante en el último tiempo de que los chilenos han querido como invertir y reinvertir, particularmente en Florida, Estados Unidos. Tú sabes que si hoy día, claro, porque la gente dice, mira, ¿cuánto tengo que tener? Piensen, hagan este ejercicio. Si yo soy para sacar, tú para cada, tienes que tener aproximadamente entre 570 y 800.000 pesos de capacidad de crédito para acceder a 1.500, 2.000 UF, más o menos. ¿Cierto? Sí, más o menos. Entonces yo tengo que tener un tercio y tengo que tener eso. Si una persona con 2 millones de pesos la podría hacer. Sí, absolutamente, ¿cierto? Sí, sí. Pero existe otro negocio que se está dando, porque hay gente que dice, pero yo soy clase media, no tengo acceso a eso, porque también hay casas de $65.000, casas de $100.000, también hay. Pero fíjate que si varias personas que nos unimos y hacemos una cooperativa acá, y todos ponemos lucas, como un crowdfunding, y te contratamos a ti, el crowdfunding, tú nos abres una LLC allá. También, 100%. ¿Cachai? Que una LLC es una persona jurídica allá en Estados Unidos y nos abre a nosotros el crowdfunding, que somos gente de clase media, hicimos una cuchita, una vaca, claro, una polla, y ponemos de a 100, de a 150 lucas varios, y nos compramos una propiedad contigo allá. 100%. Y tenemos toda una propiedad en Estados Unidos, pues, y la arrendamos y nos empezamos a dividir la plata entre todos, la cuchita, porque el arriendo que no llega, pero también yo tengo derecho a comprarle el tiempo. Tengo 52 semanas en el año y digo, ¿sabes que hay una que me voy a ir? Voy a ir a mi propiedad. ¿Cachai? Eso. ¿No? Sí, pues, a mi propiedad. Así que eso se está dando idea. Sí, no, eso es muy buen modelo de negocio también, porque claro, como dices tú, permite, ¿no es cierto?, que la propiedad primero se vaya pagando sola. Seguro. Segundo, reduces el costo fijo de los pagos de la propiedad porque eres dueño con varias personas más. Sí. Eso es importante considerar. Tercero, le puedes dar uso a tu propiedad cuando quieras con tu otro socio. O sea, por supuesto, le pido permiso, me imagino, porque digo, otro socio, no sé, por la semana del 1 de febrero que estoy de cumpleaños, esa la ocupo yo. Listo. ¿Y se acuerdan? Bueno, y cuarto, que esa propiedad que tú compraste en X, 5 años después va a valer X más Y por la valorización de la propiedad. Entonces no solamente la estás disfrutando, sino que además estás haciendo un tremendo negocio. Y además me ayuda a poder mejorar mi capacidad de crédito. Ah, bueno, porque claro. resulta que cuando el banco me pregunta aquí en Chile, ¿qué bienes tiene usted? Tengo una propiedad en comunidad en Estados Unidos. ¿En serio? ¿Y a cuánto está? Está tasada en dólares. Tráigamelo para acá. Tráigame los antecedentes del sistema registral de allá. Uy, gracias. Pero don Rodrigo, por supuesto, le vamos a dar un crédito. Acá y acá te compras una propiedad aquí en Chile y puedes hacer el mismo ejemplo. Sí, totalmente. Oye, bueno, a continuación, Rodrigo, te quiero invitar a un pequeño espacio que tengo yo. Dale. Que lo tiro siempre por aquí, el programa, y también por mi Instagram, que se llama No Todos Real Estate. ¿Ya? Que siempre, por señor director, para que lo ponga por favor, que siempre son cosas coloquiales. Muestro algún lugar nuevo que yo voy a visitar, o puede ser un restaurante que esté de moda, etcétera. Señor director, por favor, vámonos con No Todos Real Estate. Buenas tardes, amigos. En un nuevo capítulo de No Todos Real Estate. En esta oportunidad me encuentro en el estado de Michigan, particularmente en el centro de montaña Alpine Valley, que está ubicado aquí solo a 30 minutos de la ciudad de Detroit, hacia la cordillera. Bueno, me encuentro particularmente en un entrenamiento, ¿no es cierto?, de real estate, pero hoy día tuvimos un día libre, así que aprovechando aquí a los que nos gusta un poquito la montaña, las bondades que nos ofrece un lugar tan lindo como este para poder esquiar y practicar el deporte blanco. Así que ahí, la verdad que, bueno, una cosa coloquial, pero la verdad que este tipo de eventos son muy importantes. Yo tuve la suerte que este fue un evento de prestamistas
pero que a mí, en mi calidad como top producer de Florida, Estados Unidos, me invitaron y yo digo espectacular porque me invitaron con todos los gastos pagados, hotel. ¿Tú tienes la doble nacionalidad? Doble nacionalidad. Ya, es que eso es importante porque justamente estábamos hablando delante que para que inviertas en Estados Unidos tiene que ser una persona que sea de allá, que sea residente o nacional. ¿No? Entonces, claro, alguien me puede decir, no entiendo, pues si el programa lo están haciendo aquí en Chile, claro, pero tú tienes la doble nacionalidad. Sí. Ese es el enlace que tú puedes hacer. Ese enlace, claro. Y bueno, y aparte de tener la doble nacionalidad, yo vivo allá, pues. Soy local. O sea, vengo solamente, como para que dejar claro eso, a hacer los programas. Y estás inscrito, tienes la licencia. La licencia, las certificaciones. Yo hago mi vida allá en el fondo. Vengo solamente aquí para los compromisos, ya sea de los programas, reuniones con los clientes. En Dr. Phillips, en Orlando. En Orlando, ya. Sí, o sea, más encima vives donde sí, compraste donde vendes. Exactamente. Qué buena. Sí, no, coherente. Sí, pues esa es la idea. Bueno, y además, adicionalmente, yo, aparte de ser como quien dice del gremio de Realtor de Orlando, también soy gremio de los Realtor de Miami. O sea, pertenezco a la asociación de Miami Realtor también. Perfecto. Tengo las dos. Digamos, soy miembro de los dos gremios. ¿Por qué? Porque el chileno también le gusta mucho Miami y invierte mucho en Miami. Entonces es, digamos, importante pertenecer porque me da acceso, ¿no es cierto?, a tener, no quiero decir la totalidad, pero la gran mayoría de todas las propiedades disponibles en el área de Miami también, porque lo que tú decías al inicio, estas plataformas especiales, bueno, tú tienes que como adherirte y pagar para tener ese acceso. Entonces yo pago para ese acceso y me permite. Eso es maravilloso porque imagínate que haga un corredor, el corredor solamente puede vender lo que tiene en su cartera. No, claro. ¿Cachai? Entonces, claro, si soy poco conocido de tener 5, 6, 7, soy más conocido de tener 2000. Y a lo mejor el más chico era mejor, era más profesional que el otro. En cambio aquí cuando están en un portal, yo puedo acceder a cualquiera. Porque las tengo. Eso es maravilloso. Y lo otro que te permite poder negociar de mejor forma. ¿Por qué? Porque yo veo, por ejemplo, un ejemplo concreto, un edificio determinado que tiene 10 pisos y tiene 40 departamentos, por decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Yo con mi sistema tengo la posibilidad de saber exactamente quiénes son los dueños, cuánto de esas propiedades están a la venta, las características particulares. Entonces, por ejemplo, a ti te gustó un departamento de ese edificio, pero resulta que yo te digo, Rodrigo, pero ¿sabes qué? En este momento hay 4 a la venta. ¿En serio? Sí. Y resulta que a ti te gustó el tercero más caro, pero hay 2 que son más baratos. Que pero eso da beneficio al ciudadano, maravilloso. Entonces es beneficio directo. ¿Y eso lo tienes acá en Chile? No, eso no existe. existe. No, ya, y porque mira, es que yo quería que tú respondieras. ¿Sabes por qué no? Porque acá nosotros tenemos falencia a nivel legislativo. Sí. Por ejemplo, tú sabes que los conservadores de bienes raíces no están unidos de una vez. Yo hoy día coloco una propiedad y si quiero buscarte una propiedad tengo que buscarte en el de Santiago, San Miguel, Arica, Magallanes, tengo que ir uno por uno. Y deberíamos tener un sistema donde todos los conservadores tuvieran la obligación de entregar la información en línea. Entonces tú pones mi root y sabrías todo lo que tengo. Exactamente. El conservador de mina, el conservador de agua, ¿cachai? Y lo mismo, los créditos hipotecarios, los créditos serían más baratos. ¿Por qué? Porque la evaluación crediticia sería más fácil. Al final, ciudadanos, a todos ustedes cuando van a pedir un crédito, ¿no han visto? Revisen qué es lo que les cobraron. Pues. O sea, ustedes creen que todo lo que hace el banco antes de usted no se lo cobraron, se llama evaluación financiera y te cobran la evaluación de la capacidad crediticia. Entonces, ese dinero, yo no sé si lo hacen bien o mal porque hay veces que le prestan plata a personas que saben que no pueden pagar. Pero la idea es que lo puedan hacer y nos entreguen la información a nosotros también. Por ejemplo, esa información es súper vital, pues, porque así evito terminar pagando más caro. En vez de comprar el departamento más caro, compré uno más barato. Y también me permite negociar y decir, ¿sabes qué? No te quiero como broker, quiero el de al frente. Exactamente. Y el de al frente me va a dar la misma información tuya. Sí, y ahí hay un punto clave. Sí, lo importante es que la persona con que tú estés trabajando tenga la expertise y la diferencia negociadora, ¿ya? Porque si bien es cierto, tú tienes muchos brokers, muchos realtors, etcétera, pero ahí está la diferencia de un top producer con uno normal, ¿ya? Porque en el fondo un agente normal puede vender 2, 3, 4 propiedades en el año y un top producer te puede vender 40, 50, 60 propiedades. Entonces, claro, obviamente esa expertise llevada al cliente son miles de dólares que se arrienda. Sí, porque tenéis la cadena de suministro. O sea, yo también veo brokers que de repente yo le pregunto, ¿qué es lo que hace usted? Y le digo, no, tú eres un revendedor. Tú eres un revendedor, ¿no? Y, y hay muchos que son part-time también. Sí, me dice, pero ¿por qué me insulta? Le digo, porque mira, un buen broker, para llamarte broker,
tenéis que saber primero temas bancarios. Me tenéis que asesorar en el tema de obtener los créditos a mejores tasas, enseñarme cómo se hace y tener contacto con bancos. Me tienes que ayudar con el tema impositivo, me tienes que poder recomendar a algún contador, algún auditor, tienes que saber temas de seguro, de administración de propiedades, tasación, porque si no, ¿qué es lo que hace? Tú dices, pucha, yo fui con la inmobiliaria lo venden 20 y yo lo vendo en 25 y me gano la pasada. Sí, pues, pero esa pasada la estoy pagando yo, pues. Exactamente. Por eso es importante la expertise. Por supuesto. Rodrigo, bueno, aquí el señor director me está acusando, ¿no es cierto?, por interno que estamos en el tiempo, pero antes te quiero hacer unas preguntas rápidas, ¿ya? Aquí no hay espacio, sí, para pensar mucho ni nada. Yo vi tu programa anterior. Así que tenéis que contestar rápidamente, tiene que ser natural, ¿ya? ¿Derecho o política? No, derecho siempre. Derecho. Hoy en día, ¿invertirías en Chile o en Estados Unidos? Hoy día, Estados Unidos. Perfecto. ¿Departamento o casa? Está difícil esa. Está difícil esa, pero dado que estoy diciendo que invertiría en Estados Unidos, por un tema de seguridad, departamento. Perfecto. ¿Libro o serie? Ay, perdón, a mí me encanta leer, leo mucho, pero la serie me muero. ¿Y alguna que estoy leyendo ahora, sí? O sea, que estoy viendo ahora, perdón. Ya, no, porque estoy leyendo hoy día Letelier, estoy leyendo poesía y novela, ¿ya? Sí. No Letelier. No, pero la que estoy viendo, es que veo algunas y las veo y las reveo. Por ejemplo, El Padrino, las 3 me la he visto más de 150 veces. Mira. Pero hoy día, Sweat, que es la de los abogados, me encanta. Esa está buenísima. Y hay otra que se llama Billions, que ahora salió la nueva. ¿Buena también? Buena, porque ahí habla de cómo los billonarios subyugan a los abogados. Mira. Maravilloso, güey. ¿Ganar en pesos o en dólares? No, con dólares. ¿Playa o ciudad? Ahí, disculpa, les paso un dato. Ustedes tomen en consideración, chiquillos, a los ciudadanos que me están mirando, que la moneda fuerte, donde se refuerzan todas las personas en tiempo de inestabilidad, es el dólar. Pero hoy día el dólar no ha subido tanto como la gente esperaba a propósito del conflicto de China. Acuérdense de mis palabras, cuando se solucione el conflicto de China y Estados Unidos, el dólar ¡pum!, va a disparar. Por tanto, hoy día el dólar es un refugio para usted. No tiene que tener millones de pesos. Con un poquito de plata compre dólar y se va a acordar de mí. Hoy día está 9.43. ¿Playa o ciudad? Hoy playa, playa. Me encanta la ciudad, pero Isla Negra me fascina. ¿Asado con amigos o reunión de trabajo? No, prefiero la no me gusta mucho la carne, me gustan más los mariscos, pero prefiero seguir con los amigos. No, porque las reuniones de trabajo para mí son súper importantes, créeme. Pero hay eficiencia, eficacia. ¿Qué consejo, la última, qué consejo te darías a ti mismo del Rodrigo hace 10 años para atrás? Estudia más, ten más redes de contacto, no se te olvide que la bondad, sinceridad no sirve de nada, tenés que ser más prudente, no se dice todo lo que se piensa, se hace todo lo que se puede, cuida con quien te junta y no olvides nunca que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y después de Dios es lo más importante que hay, junto con la patria. Eso es el consejo que me daría a mí mismo. Chuta, las tremendas palabras, Rodrigo. Bueno, con esas tremendas palabras, ¿no es cierto?, nos despedimos ya aquí de Rodrigo Logan, un tremendo invitado. Muchas gracias, amigo. Así que muchas gracias, ¿no es cierto?, por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Y también quiero despedirme, ¿no es cierto?, de toda la gente que nos acompaña, ya sea a través de las redes sociales, de televisión, de YouTube, etcétera, y hacerles recordar todo lo intenso, ¿no es cierto?, y lo fructífero que estuvo la conversación con Rodrigo, y que eso, en el fondo, sirva, ¿no es cierto?, como hincarlos, ¿no es cierto?, a que piensen el día de mañana tal vez en diversificar ese patrimonio, ¿no es cierto?, y buscar, ¿por qué no?, invertir en Florida, Estados Unidos. Así que, como siempre, les doy mi más sincero agradecimiento y lo espero, ¿no es cierto?, para la próxima semana por las pantallas de TEDx Televisión todos los jueves a las 23 horas. Así que nos vemos y no olviden de seguirme en mis redes sociales como Juan Pablo Melo Rialto. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Bendiciones.